¿Qué tal, queridos hermanos? Que Dios los bendiga. En estos momentos quiero compartir sobre el tema de cómo romper la maldición. Sabemos que es uno de los temas que muy poco se habla, pero que no podemos negar que sí existe. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:15. Pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios, y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita tu cesta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, que fruto del pecado, teniendo en cuenta que el pecado es ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios, es la maldición. Si nosotros pecamos, estamos abriendo puertas para que la maldición entre en nuestra vida. Por lo tanto, quiero definir la maldición como la acción diabólica o el actuar del demonio que ha sido empujado o también autorizado por nuestro pecado para atar determinada área de nuestra vida. Y hablamos de pecados tanto de obra como también de palabra. Quien creyera, nosotros con una mala palabra podemos tanto maldecir y atar la vida de otra persona, también hacia nosotros mismos, como pasó una vez en otro lugar donde hubo una discusión entre un padre con su hija, el papá y la hija. Y el papá, en medio de todo el enojo y en medio de ese encuentro donde había discutiendo con su hija, una de las cosas que este hombre, y que hoy en día se arrepiente, había dicho a su hija, es que yo prefiero a usted verla muerta antes que monja. Le dijo así el papá a su hija. Eso es una maldición, es hablar mal, es expresar cosas malas hacia otro, que nosotros lo hacemos con la palabra y la maldición se puede cumplir. Resulta que el caso de este papá con su hija se cumplió, porque la hija que estaba en el grado 11 terminó su grado. Días después fueron a la despedida del grado 11 a las playas del mar de Cartagena, y allá se ahogó esta mujer, esta jovencita. Se la llevaron las olas del mar y la encontraron tiempo después muerta. Y hoy en día este hombre se arrepiente de haberle expresado eso a su hija, y aunque él culpaba a Dios, pero después tuvo que tomar conciencia que no es que Dios se la haya quitado, sino que fue él que con su palabra maldijo a su hija. Por lo tanto, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes para que tengamos en cuenta y mucho cuidado con las palabras que vayamos a tratar a los demás. Dice un sacerdote que entre más parentesco haya, entre más cercanía familiar haya, es más poderosa la maldición. Es decir, no es lo mismo la maldición de un desconocido a un familiar. Puede ser un tío, un primo. Y no es lo mismo la maldición de un familiar con la maldición de un hermano. Y no es lo mismo la maldición de un hermano a la maldición del papá o de la mamá. Entre más cercano sea la consanguinidad, la familiaridad, hay más poder en la maldición. Por lo tanto, yo invito a todos ustedes en general, especialmente entre padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, entre esposos, a que siempre utilicemos las buenas palabras, el poder de la bendición. Nosotros con una buena palabra podemos bendecir a la otra persona. Si usted de pronto tiene algún conflicto con un hijo, con una hija,
me da por colocar un ejemplo, que de pronto ella se quiera casar con la persona equivocada, usted no le diga, es que usted va a ser infeliz. No le diga eso a su hija. Que usted va a fracasar en su matrimonio. Que usted en ese matrimonio nunca va a conocer la felicidad. Más bien, en vez de lanzarle esas palabras de maldición, porque pueden atar el área de las personas, más bien lanzarle palabras de bendición, diciéndole, hija o hijo, no estoy de acuerdo totalmente, pero de todas maneras yo te bendigo para que te vaya bien, para que en esa relación que quieres entablar seas feliz, para que esa relación se fundamente en Dios. De todas maneras yo te bendigo y estaré orando por ti. Hay que siempre utilizar palabras de bendición, no palabras de maldición, porque después nos pueden costar cargos de conciencia. Por eso, hermanos, evitemos eso. No le demos autoridad al enemigo. Nosotros pecamos con la palabra, como lo hizo este hombre, haciéndole esa expresión tan terrible a su hija. Y con ese pecado le dio autoridad al demonio para que el demonio tomara en serio eso e interrumpiera el plan que Dios tenía con su hija, que era ser una mujer consagrada, una monjita entregada totalmente al servicio de Él. Y casos así parecidos hay muchos, casos reales, que realmente se cumple. La otra forma, como habíamos dicho, que se da la maldición es por actos de pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado y nos acercamos al sacramento de la confesión, es evidentemente claro que Dios nos perdona, porque dice la palabra de Dios que no hay pecado que Dios no perdone. Él lo perdona absolutamente todo. Pero muchas veces las consecuencias de ese pecado pueden quedar. Y eso es lo que hay que romper. Las consecuencias que hayan quedado, esas maldiciones, esas ataduras, que muchas veces no quedan solamente para nosotros, sino que también pueden quedar para nuestra familia o puede quedar para nuestras generaciones futuras, para nuestra familia, como el caso de otro personaje que pues no digo los nombres ni datos, solamente comento los ejemplos reales, que él mantenía mucho metido en el tema de la brujería y su hija quedó afectada espiritualmente, quedó oprimida por un espíritu maligno. Y también hacia las generaciones futuras, como el caso de otro hombre que fue a buscar consejería con un sacerdote porque él sentía que en todo le iba mal. En el área económica él se sentía atado, sentía que montaba un negocio y se le caía, sentía que le iba a salir algún trabajo y no le salía, o si le salía, a los pocos días lo despedían. Si le pagaban un sueldo, entonces si no se lo robaban o se le perdía o sencillamente ese dinero se le esfumaba de una manera inexplicable. Entonces él comenzó a sentir que había una maldición en esa área económica y fue a buscar un sacerdote que trabaja con el Ministerio de Liberación, y en discernimiento comenzaron a orarle a Dios y a pedirle a Dios que Él sea quien iluminara y mostrara cuáles eran las consecuencias de esa maldición económica. Y Dios mostró, como debemos creerlo, con el don de visión. ¿Qué es el don de visión? Dios permite ver las cosas sobrenaturales. Algunas personas tienen ese don. Y Dios mostró que un antepasado de él había llevado una vida pecaminosa y había conseguido dinero de una manera mala. Era plata mala conseguida, mala vida. Y aparte de eso, la gastaba también en pecados, en prostitución, en vicios, en sicariatos, en todo lo que se puede imaginar. Y aparte de eso, era bien tacaño con el pobre, con el necesitado, y era un hombre muy del mundo. Y Dios mostró que por esas acciones, esos pecados, esa manera de conseguir y de gastar el dinero de él, fue que él desató una maldición en el área económica sobre sus generaciones futuras. Y por eso es que él se sentía atado en esa área.
Sabemos que las cadenas intergeneracionales sí existen, y en oración comenzaron a pedirle a Dios que rompiera toda atadura ocasionada por el pecado de ese hombre, y aquel personaje, él comenzó a hacer obras de caridad, comenzó a hacer oración, comenzó a diezmar a la iglesia, pidiéndole a Dios que quitara toda maldición que haya quedado del pecado de ese antepasado. Y así fue como él realmente logró la liberación. Hay pecados que dejan consecuencias hacia las generaciones futuras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de eso y evitar toda clase de maldición. La maldición no es algo enviado por Dios. Dios no manda los castigos. Somos nosotros los que con nuestro pecado nos alejamos de Dios. Y ustedes saben que donde Dios no ocupa, lo viene a ocupar el otro, lo viene a ocupar el demonio. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, quedamos totalmente desprotegidos, y ahí es donde el demonio puede atar determinada área de nuestra vida. Entonces, hermanos, tengamos eso muy presente. Las maldiciones tienden a atar distintas áreas de nuestra vida. Quiero mencionar el área económica, como la que acabamos de escuchar. Y quiero aclarar que para uno descubrir cuándo hay una maldición es cuando sencillamente nosotros ponemos todos los medios humanos y todo lo que está a nuestro alcance para obtener las cosas, para que nos vaya bien, y aún así nos va mal. Como este hombre, él pasaba hojas de vida, él mantenía trabajando, él mantenía ahorrando su dinero y siempre le iba mal, siempre andaba arruinado. Entonces, cuando se ponen todos los medios humanos y aún así le va mal, entonces son signos de que hay una maldición. Por lo tanto, una persona que se la pase de pronto en su casa, que viendo televisión, que acostado, y que no quiere trabajar, no quiere hacer nada, si pasa necesidades económicas, pues es por negligente, más no porque realmente haya una maldición. También vemos en el área afectiva, hay personas que de pronto ellas siendo muy amables, muy serviciales, fieles a su pareja, detallistas, de buen trato, que se destacan por esa humildad, esa entrega hacia su pareja, hacia las demás personas, y sienten que con todas las parejas fracasan, que los tratan bien y un momento a otro como que se le alejan, como que ya no quieren saber nada de ella, como que va a recibir el sacramento del matrimonio y se impone un obstáculo y no lo puede recibir y comienza a fracasar, y ha pasado ya con varias personas queriendo formar un hogar, una familia, y siente que no puede. Ahí puede ser que hay una maldición. En cambio, si usted, bien sea hombre o mujer, son de las personas déspotas, humillantes, que no son detallistas, que no son delicadas, y si los demás se le alejan, pues no es porque hay una maldición, sino es porque hay una falla en su comportamiento. Entonces es eso, hermanos. Signo de que hay una maldición es cuando realmente nosotros ponemos todos los medios, y que todos los medios que nosotros colocamos deberían de darnos una respuesta positiva, pero aún así la respuesta siempre es negativa. Vemos también en el área de la salud la misma situación. Si usted es una persona que no descansa bien, que se acuesta hasta tarde, que madruga y aparte de eso mantiene comiendo comida chatarra, come grasas, fritos, de todo, y mantiene enferma, pues ya es por descuido, más no porque haya una maldición. Pero si usted es de las personas que trata siempre de cuidarse, que se toma los medicamentos que debe tomarse, que sigue los consejos del médico, que lleva una alimentación balanceada y no se sana, o sencillamente se sana, pero al poco tiempo vuelve a recaer con otra enfermedad, o vuelve a recaer con la misma enfermedad, pero peor que antes, todo eso son signos de que hay una maldición. En el área también espiritual, si usted es una persona que trata de visitar el Santísimo, estar bien con Dios, ir a misa los domingos,
rezar el rosario, evitar toda ocasión de pecado, y está oprimida por espíritus malignos, entonces hay una maldición en esa área espiritual que hay que romper. Y para ello quiero mencionar 5 pasos para romper la maldición. Pueden haber más, pero en estos momentos quiero mencionar 5. El primero de todos es santidad de vida. Así como la maldición se da por incumplir a los mandamientos de Dios, por la vida de pecado, asimismo también la maldición se rompe y la bendición llega cumpliendo cabalmente con los 10 mandamientos y llevando una vida de sacramentos. Hay personas que buscan que les hagan oración de liberación, de rompimiento de ataduras, de maldiciones, y llevan muchos años sin confesarse y no lo quieren hacer. O peor todavía, están viviendo en unión libre, o no quieren recibir los sacramentos, o no se quieren acercar a la iglesia. Entonces, hermanos, si nosotros no llevamos santidad de vida, cortando con el pecado, es decir, cumpliendo con los 10 mandamientos de la ley de Dios y llevando una vida sacramental, recibiendo los sacramentos que nos hagan falta y recibiéndolos con fe, con fervor, y sobre todo la Santa Eucaristía, si pudiera todos los días visitar el Santísimo y todo eso. Si no hacemos eso, realmente pues la maldición no se va a romper. No se va a romper. El segundo paso es la oración del sacerdote. Decía un sacerdote que trabaja con el Ministerio de Liberación que hay maldiciones que uno mismo con sus oraciones no las puede romper, sino que necesita de la oración de un sacerdote para que se rompan. Buscar la ayuda de un sacerdote, porque el sacerdote, por tener el ministerio que lleva en sus manos, tiene poder espiritual para orar por usted, para bendecirlo, y la bendición de un sacerdote puede romper absolutamente toda clase de maldición que pueda haber en su vida. Obviamente, como ya lo hemos dicho, la bendición del sacerdote debe estar unida a su entrega a Dios. La tercera que quiero resaltar también es oración de usted mismo. Es necesario que usted ore. Me acuerda el caso de un señor que él tenía una opresión espiritual, era un espíritu maligno, un espíritu inmundo que lo estaba perturbando a él, lo estaba oprimiendo, y él se propuso seriamente todos los días, visitaba el Santísimo con mucha frecuencia, y cada vez que iba al Santísimo trataba de durar el mayor tiempo posible, y lo hacía quizás con sacrificio porque él tenía que trabajar y muchas veces él terminaba cansado, mas sin embargo lo hacía y llegaba delante del Santísimo arrodillado, levantaba sus manos y estaba ahí adorando a Dios, adorando y pidiéndole a Él que lo liberara de toda contaminación espiritual. Cuando después fue y buscó la ayuda de un sacerdote, y una de las cosas que el espíritu maligno, hablando a través de él, confesó, fue diciendo: este hombre se la pasa orando mucho, este hombre todos los días visita al Santísimo, yo mejor me voy, no tengo nada que hacer con él. Y así fue como este hombre se liberó para la gloria de Dios. Oración de usted mismo. Usted puede orar por el sacramento que tiene del bautismo. Su oración llega a la presencia de Dios, es escuchada por Dios. Hay personas que solamente buscan que oren por ella, ore, y bueno, está bien, no voy a decir que no, está bien que pidan oración, como lo hace el Papa Francisco, pero también hay que orar ustedes mismos, porque cuando ustedes oran, confirman la oración que los demás están haciendo por usted, y así se rompe la maldición y llega la bendición a nuestra vida. También otro paso es el cuarto, que consiste en sanar heridas. El ministerio de liberación siempre va muy acompañado con el ministerio de sanación interior, porque cuando hay una maldición, o igualmente cuando hay una opresión espiritual, es decir, la presencia de un espíritu maligno en una persona que está ahí,
Y si la persona tiene heridas, tiene depresión, tristeza, odios, peor todavía, rencores, resentimientos en su corazón, ¿qué es lo que pasa? Que esa maldición o ese espíritu maligno que lo puede estar perturbando, lo puede estar atando, se esconde en eso, en esa herida emocional que hay en usted. Se alimenta de eso, y por eso es que muchas veces la maldición no se rompe y el espíritu maligno tampoco abandona a la persona. Los exorcistas siempre recomiendan que para que haya una verdadera liberación debe haber también una sanación interior para las personas que lo necesiten. Cuando una persona se sana del corazón, la maldición que pueda de pronto haber en ella se debilita, y con la oración del sacerdote y la oración de ella misma se rompe en su totalidad. Y el otro paso, hermanos, que debemos tener muy en cuenta es sobre el dar, la importancia del dar. Esto me recuerda el caso de una persona que él sentía que otros por envidia le estaban lanzando maldiciones, le estaban haciendo brujerías para que estuviera arruinado. Y él se propuso a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, que dice: Dios ama al que da con alegría, lo dice la palabra de Dios, y que Dios bendice en abundancia al que es generoso. Y él se valió esa promesa de bendición para romper todas las maldiciones que los envidiosos le estaban lanzando a él con brujerías y con demás formas en que querían verlo a él atado. Y él comenzó todos los días a hacer obras de caridad, darle limosna a los pobres, compartir mercados con los necesitados, con fundaciones pobres, comenzó a diezmar, comenzó a dar ofrendas en la iglesia, y cada vez que él daba a un pobre y el pobre le decía: que Dios le pague, que Dios lo bendiga, gracias, que Dios te bendiga, él mentalmente decía: que esa bendición vaya contra la maldición de todos los envidiosos que me están perturbando en estos momentos. Y así, y seguía dando. Cuando él ya cuenta el testimonio que días después comenzó a surgir, se le comenzaron a presentar nuevas oportunidades, comenzó a conocer personas que le comenzaron a apoyar, y comenzó él a surgir. Realmente, hermanos, se cumple también lo que dice la palabra de Dios, que quien lleve el diezmo íntegro al templo, abriré las compuertas del cielo y derramaré sobre ellos lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde. En la manera de dar al pobre, a la iglesia, en ser desprendido, con eso nos ganamos la bendición de Dios, y con la bendición de Dios rompemos toda maldición que haya en nuestra vida. Por lo tanto, no es suficiente solamente con buscar a algún instrumento de Dios para que le haga oración rompiendo esa maldición. Es necesario también poner de su parte, es necesario también esforzarse, llevar una vida de santidad, una vida de oración y de desprendimiento. Quiero dejarlos, hermanos, con este mensaje que realmente Dios me ha puesto en el corazón. Compártanlo, órenlo mucho y busquen siempre la bendición de Dios. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.